Bueno, entonces bienvenido, muchas gracias por venir. Entonces, ¿usted ha tenido un quiropráctico antes? No. Nunca. Ok, entonces mire, le voy a informar entonces cómo se llama Achieve Better, Faster Results. Entonces, cómo tener mejores resultados más rápidamente y para que esos resultados que vamos a tener acá en la oficina se mantengan por un tiempo más largo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en esta oficina? Entonces, el objetivo, mucha gente viene solamente por dolores de cabeza, dolores de cuello, de espalda baja, y mucha gente piensa que esa es la única función de que hacemos como quiropráctico, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros en realidad tratamos de afectar el sistema nervioso y también educar a la gente sobre cómo cuidarse mejor, ejercicio, salud mental, salud de la nutrición también, ¿no? Entonces tratamos de ver el cuerpo holístico entero en vez de solamente enfocarnos en el diagnóstico y la enfermedad. Entonces, dos estadísticas interesantes que en Estados Unidos acá consumimos 85% de la medicina del mundo entero. Entonces, ¿qué porcentaje somos? No sé exactamente qué porcentaje de la población acá, pero 85% es bastante. Y cuando vemos la segunda estadística, que Estados Unidos ocupa el rango número 37 en el mundo entero cuando hablamos de salud. Entonces estamos acá abajo, especialmente de los países developed. ¿No puede hablar en inglés? Claro. Nosotros Entonces es el último. Incluso uno tiene mejor chance de que le vaya bien en un médico en Colombia, en Chile y me parece que también en Costa Rica. Entonces 3 países de Latinoamérica tienen mejor sistema de salud que Estados Unidos. ¿Y cuántos dinero ocupamos acá en Estados Unidos de los taxes, ¿no es cierto?, para la salud? Entonces obviamente como hay algo desbalance. Claro, de balance, que hay mucho medicamento, muchas vacunas, muchas cirugías y después quizás las otras cosas no lo estamos utilizando tanto. Entonces, bueno, esto está en inglés: sick, healthy, saludable y enfermo. Entonces, mucha gente piensa que estamos enfermos o saludables y no hay algo entre medio, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, si uno no tiene síntomas, que está saludable, y los últimos años hemos aprendido que eso no es necesariamente la verdad. Lo puedo explicar de esta manera: alguien que se ve saludable y de repente le da un ataque al corazón y se muere, ¿no? Entonces mucha gente piensa, bueno, parecía que estaba saludable, pero obviamente no estaba saludable si no estaba como acá al medio. Entonces, ese desbalance nosotros tenemos que averiguar y qué tenemos que hacer para mantenernos en esta área en vez de siempre estar como en esta área del medio. Entonces, los últimos 4 años, especialmente el 2020, muchos de nosotros estábamos en esta área de acá. Entonces, en vez de estar enfermos, no enfermos y saludables, hay mucha de la diferencia. Entonces, cuando uno veía, cuando los últimos años le daba COVID, ¿no es cierto?, había gente que casi no le afectaba y había gente que le afectaba un poco y había gente que le afectó desafortunadamente, fue fatal, ¿no? Entonces, nosotros alguna vez escuchábamos que la gente que el sistema inmunológico no estaba funcionando tan fuerte, tan al 100%, sé que quizá tenía obesidad o diabetes o algún otro tipo de supresión a la condición, claro, ¿no? Se llama immunocompromised, que estaba en esta área de acá y no estaban realmente saludables. Entonces, ustedes me pueden decir cuál es la diferencia, cómo podemos mantenernos en saludable. Yo pienso que comiendo adecuadamente, ejercitando el cuerpo, teniendo un estilo de vida sano, Claro. puede contribuir a eso. Claro. Entonces, eso es yo lo que le decía, ¿no? Entonces,
haciendo cambios mínimos de vez en cuando, eso nos mantiene saludables. Lo que queremos hacer en la oficina no solamente funcionar con el sistema nervioso, pero enseñarle otras cosas para Hábitos, mantener, buenos claro, hábitos para buenos hábitos, ¿no? contribuir. Ujú. Claro, entonces, digamos es que una persona que jamás hace ejercicio y va a McDonald's solo días, nosotros pensamos que va a estar en esta área, ¿no? Entonces, digamos, si esa misma persona empieza a comer mejor, toma más agua, hace ejercicio 3 veces a la semana, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con su salud? Para ir mejorando. Va a ir mejorando, ¿no? Y después, la idea es que se mantenga saludable. Ok, entonces mire, el clipboard que tienen Mira, ahí, claro, entonces nosotros nos gustan hacer metas, no nos gusta hablar solamente en términos de dolor, porque dolor puede significar muchas cosas. Digamos, alguien viene con dolor de espalda baja y empieza a ir al gimnasio de nuevo, empieza a correr, pero el dolor se mantiene, pero la actividad subió. Esas son las metas que uno le dice que el cuerpo sigue mejorando. Entonces el dolor no es un buen determinante de cómo va el progreso, ¿no? Entonces siempre nosotros le pedimos a la gente que dé 3 metas: inmediata, a corto plazo y largo plazo. Entonces generalmente el primero, inmediato, si es que alguien viene con dolor, como le dije, mucha gente viene con algún tipo de dolor, migrañas, le duelen los brazos hacia abajo. Generalmente ese es la meta inmediata. Entonces, si usted sufre de algo así, podría poner eso en la meta. A corto plazo sería algo que tiene que hacer. Entonces, digamos, si es que le duele la espalda baja y no puede dormir bien, sería como mejorar cómo duermo, mejorar cómo me siento cuando manejo el trabajo o mejor productividad en el trabajo. Después, a largo plazo, es algo que a usted le gusta hacer. Entonces, digamos, si a usted le gusta ir al gimnasio, le gusta hacer maratón o 5 kilómetros, etc., eso sería como algo más largo plazo para retomar las actividades normales. Entonces, en la oficina, como le dije, esos son los que nos va mostrando si uno va mejorando, ¿no? Entonces, le doy como un ejemplo. Acá en esta oficina había una señora que hacía carreras de 5 kilómetros y no podía hacerlos por el dolor que tenía ella. Entonces, al pasar el tiempo, al hacerse los ajustes, iba mejorando. Entonces llegó el tiempo que tenía que hacer un 5 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros. Entonces lo que hicimos en la oficina es lo organizamos. Hicimos por camisetas para todos, y todos los doctores, el staff hizo un 5K con ella. Entonces la idea nuestra es ayudarlo para que pueda llegar a sus metas y no solamente enfocarnos en el dolor, tratando de cambiar el estilo de vida, ¿no? Entonces, esto es un embrión, ¿no? Entonces, esto empieza de 2 células, solamente 2 células en un principio, que se juntan, se empiezan a multiplicar y aparece un cuerpo. ¿Cuál es el primer órgano que se forma? El corazón sería. Siempre dicen el corazón, Pero siempre no. dicen no, pero no es la columna. Oh. La columna, o bueno, no la columna, sino la espina medular. Y después se empieza a formar todo alrededor de eso. Entonces es donde viaja toda la vida. Está el cerebro, la espina medular, y después se empiezan a formar ramas hacia afuera y esos nervios, y después se empieza a reproducir más esas células y se empieza a crear el cuerpo. Entonces todo tiene su orden, hay una inteligencia innata en el cuerpo, se llama innate intelligence en inglés, inteligencia innata. Entonces, ¿por qué todos tenemos la nariz aquí? Tenemos 2 ojos,
brazos, ¿no es cierto? Y el brazo no lo tengo por acá por el pecho, ¿no? Entonces esa inteligencia nos dice dónde tienen que ir las cosas. Alguna gente dice Dios, ¿no? Pero es algo que funciona así, que todo tenga su propia función. Entonces imagínense, ¿sí? Todos nosotros, todas las funciones de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón, el latido, cosas que nosotros no pensamos, respirando, o el balance, todo eso viene por el sistema nervioso y la inteligencia innata. Entonces, si es que eso es verdadero y es verdad que es así como funciona, usted piensa que el cuerpo le puede sanar el dolor de espalda baja, migrañas, dolores en los brazos, hipertensión, diabetes. Yo pienso que según a veces el cuerpo se regenera en algunas partes o puede de alguna manera, ya sea internamente con cuidados, medicación, puede igualmente cualquier condición, si es tratada, habría que se regenere nuevamente. Si las condiciones están correctas, correcto. Entonces esa es la idea, es que el cuerpo en sí funcione óptimamente y los síntomas empiezan a bajar. Entonces el síntoma no es problema, el problema no es que a mí me falta Advil, el problema no es que no me falta Advil o aspirina y por eso me duele la espalda, el problema es que el cuerpo me está diciendo que algo está pasando y en vez de ponerle como un parche curita o una máscara al problema, hay que permitir que el cuerpo entero funcione de mejor manera para que le dé las condiciones óptimas para que todo funcione bien. Correcto. Entonces sí, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, otro ejemplo es que el cuerpo no tiene esa capacidad. Un cirujano jamás le cortaría el brazo para hacerle una cirugía o la espalda, porque cuando él después lo cose todo, el cuerpo se empieza a regenerar de todos modos, de esa misma manera. Entonces acá en su papel tiene otra, acá al medio, dice: blanco es la condición de la espina dorsal que afecta al sistema nervioso. Y esa palabra es subluxación. Entonces, así igual, pero en vez de T es una C, subluxación. Entonces eso significa que hay menos luz, eso se traduce en menos luz. Entonces cuando hay presión en la espina medular o en el nervio, eso no permite que el cerebro mande la señal bien a cualquier parte y eso baja la luz o la inteligencia innata del cuerpo para que no funcione bien y eso no permite que el cuerpo funcione como debe. Vamos a hablar un poco más de eso ahora en la próxima página, pero ahora le voy a explicar un poco cómo funciona lo que hacemos nosotros. Entonces, el problema con la subluxación, como les decía, si es que algo está fuera de lugar, ahí en la parte de arriba del cuello, el cuello se corre y todo empieza a afectarse hacia abajo. Ve cómo le cambia la postura a esa persona, ¿no? Incluso la pierna la tiene un poco corta. Nosotros siempre chequeamos las piernas y hacemos otros chequeos también para ver que el sistema nervioso esté funcionando bien y todo esté alineado bien. Entonces, si uno mira a esa persona, uno podría decir que va a tener problemas en las caderas, quizás las rodillas, los hombros, porque está todo desnivelado, ¿no? Entonces, si yo tomo un Advil, una aspirina para el dolor ahí, o me pongo Icy Hot, cualquier cosa, eso solamente le afecta a esa área dañada, pero no corrige el problema en realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, esta foto de acá nos enseña el sistema nervioso entero. Arriba podemos ver el cerebro y por acá pasa la espina medular hacia abajo. Y esos son los nervios que controlan otros órganos. Entonces, si es que uno tiene una subluxación en la parte de abajo del cuello, podemos ver que esos nervios van a la tiroide, pero también van hacia los brazos. Entonces, generalmente la gente solamente se preocupa de los dolores. Entonces, si es que a alguien le duele el cuello y también tiene como entumidos, hormigueos en los brazos, o como dolor intenso, o problemas con el túnel carpiano, varias veces hay una irritación, una subluxación en la parte de abajo del cuello.
Pero como le estamos mostrando también, eso le afecta a los órganos. Entonces, si es que un órgano no está funcionando al 100%, ¿usted qué piensa que pasa después de los años? Encontraron que si es que uno pone un peso de 10 centavos en el nervio, bloquea 30% de la señal del cerebro a esa parte del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si es que el músculo funciona a solamente 70% por un día? Quizás no tanto, que una semana, 2 semanas, un mes, 3 años, 10 Va a años. ser forzar a otros músculos. Claro, a hacer y ahí eso. pasan las lesiones. Después hay lesión con los ligamentos, tendinitis, y eso pasa cuando ya hay problemas por bastante tiempo, algunas veces acá en la columna. Lo mismo pasa con los órganos. Entonces hicieron un estudio con cadáveres, me parece que eran como 70 cadáveres, y les chequearon la columna para ver si que tenían subluxaciones en la misma columna, y había un porcentaje como de 80-85% que la causa de muerte de ese cadáver está directamente, tenía una subluxación en esa parte del cuerpo. Entonces, lo repito, uso esta vértebra de acá arriba como ejemplo de nuevo. Esa persona quizás tuvo un problema acá en el brazo por 10 años y decía, tomé Advil y se me pasaba, pero esos mismos nervios le iban a la tiroide y quizás no le funcionan las hormonas bien y le afectó el resto del cuerpo. Lo mismo puede pasar por esta área de acá. Alguien que tiene un vago, es posible que le afecte la digestión, los órganos de reproducción. Esta área de acá, corazón, los pulmones. Como dije, ese estudio lo encontraron muy alta correlation, entre la causa de muerte y la subluxación. Entonces, por eso es tan importante lo que hacemos aquí, no solamente quitar el dolor, pero ya los que han estado acá en esta oficina ya han escuchado muchos de los pacientes que vienen que no solamente le ayuda con el dolor, sino acidez, reflujo, o ya no tienen ansiedad, pánico, no les sangra la nariz, ¿no es cierto? Cosas que uno no pensaría que podemos ayudar. Le voy a contar mi historia personal. Yo en el 2011 tuve un accidente de auto, me pegaron por detrás y sí, me dolía el cuello, me dolía la espalda baja. Yo empecé a ir a un quiropráctico y me ayudó bastante. Podía jugar fútbol, ir al gimnasio, tener una vida relativamente normal. De vez en cuando me molesta un poco la espalda, pero bueno, eso ya estoy acostumbrado. Pero como 2 años después del accidente, como en 2013, yo fui a Six Flags a andar en montaña rusa, no sé cómo le dicen en otros países, sí, y no podía porque me mareaba, y eso antes jamás pasaba, pero yo nunca pensé que estaba conectado. Claro, y eso incluso yo hace un par de años nomás que dijo, fue eso. Entonces lo que pasó, me pegué, ¿no es cierto?, hacia atrás, se rompió el asiento hacia atrás también, quizá, yo sé que me dio como una concusión también, y bueno, yo pensé que bueno, ya no puedo andar en montaña rusa, y eso era como iba a ser mi vida, y bueno, no me importaba tanto tampoco, porque no era que me afectaba tanto, pero yo ignoré ese síntoma por muchos años y ya jamás regresé. Mi esposa dice que le gustan, nunca vamos ya. Y lo que ocurrió, que después aparecieron otros síntomas, que en situaciones muy estresantes yo sentía como que me alteraban mucho y las manos como que me temblaban y la voz, ¿no es cierto? Como uno se siente nervioso en situaciones que no necesariamente eran tan estresantes. Y después, varios años después, me empezó con vértigo. Una noche tuve un ataque de vértigo que me dio pánico y pensé que me estaba dando como un ataque al corazón. Se me fue. Mi esposa, que es quiropráctica, también me hizo un ajuste acá y se me pasó. Okay. Pasó el tiempo. Pasó ese día, y la próxima noche me desperté de nuevo con lo mismo y me dio susto. Fui a la emergencia pensando que tenía un ataque al corazón, tenía pánico, ansiedad, el corazón lo sentía por todos lados, y
no fui, no, me dijeron que era un poco de ansiedad nomás y que no me preocupara. Y eso me duró por varios años. Algo que no, los ajustes regulares, tradicionales que uno ve en el quiropráctico, donde te doblan el cuello, me ayudó con ciertas cosas, pero con eso no me ayudó. Y yo en realidad no podía encontrar por qué no me mejoraba por tantos años. Y yo cambiaba mi nutrición, meditaba todos los días 20 minutos, media hora, por casi 2 años, pensando que iba a haber algún tipo de mejoramiento. Fui a hacer Reiki, hipnosis, de todo, y casi nada me ayudó. No podía ir al gimnasio, me daban ansiedad, me daban fatiga, y fue por varios años. Y después yo fui a un quiropráctico que me recomendó un amigo que hace esta misma técnica, como hace 1 hora hacia el norte de aquí. Y gracias a Dios que encontré ese quiropráctico, y eso fue lo que cambió. Claro. Y es algo que sigo trabajando, porque ya, imagínense, el accidente fue en 2011, pero ya estoy casi al 100%. Antes yo no podía manejar en la carretera porque me daba miedo, y ahora manejo 1 hora para llegar aquí. Entonces antes 15 minutos no podía porque, dígame. Entonces tú dices que eso fue a causa, todo eso que te dio fue a causa del accidente que tuviste. Yo creo que Pero sí, entonces, claro, sí, fue un proceso lento que me afectó el sistema nervioso, que no. Cuando el sistema nervioso está afectado, uno no puede adaptarse al estrés. Ahora, vamos a hablar sobre el estrés sí, ahí va a tener un poco más de sentido. Entonces, al hacerme el ajuste en esa área de acá, yo he podido trabajar un día largo, que antes no podía hacer. Esta charla hace un par de años jamás lo hubiese hecho después de un día de trabajo. Yo llegué acá a las 7 de la mañana y o sea, claro, un cansancio normal nomás porque estoy acá desde las 7. Entonces eso es tan poderoso, el ajuste que podemos hacer acá en esa área, que el sistema nervioso se puede adaptar al estrés de mejor manera. Entonces, estas son radiografías de alguien que vino por dolor de espalda baja en el 2018. Les digo la radiografía, esta es la parte de la frente, esta es la parte de atrás y esta es la parte más inferior de la espalda baja. Y esta imagen fue tomada en marzo y este fue 3 semanas después. Es la misma persona, vino con dolor de espalda baja. La técnica que usamos nosotros es muy específica, la parte del cuello acá arriba. Y esta persona no le hicimos nada en la espalda baja. Mire el disco, que tan chico estaba antes, y el cuerpo se regeneró porque estimulamos el sistema nervioso y le dimos al cuerpo las buenas condiciones para que se regenere, ¿no? Entonces miren, algo bien físico que se cambió en 3 semanas. Entonces obviamente esta persona se sintió mejor. Acá nosotros en la oficina esperamos 3 cosas de nuestros pacientes. No solamente es una cosa o la otra, pero ahí también lo tenemos en el papel, tenemos el diagrama. La R al medio significa resultados. Entonces son estas 3 cosas que nosotros esperamos de todas las personas que vienen aquí. La primera acá arriba es los ajustes. Hay gente que viene 3 veces a la semana, algunas veces 4 veces a la semana en el principio, o alguna vez que vienen 1 vez a la semana. Eso todo depende de sus metas y la condición de la columna, síntomas también. Es importante mantener ese régimen. Eso todo lo que le recomendamos nosotros son basados en las radiografías y los exámenes que vemos. Entonces todo lo que hacemos tiene su método. Entonces es muy importante mantener eso. Si que le decimos 2 veces a la semana, eso significa 2 veces a la semana, 8 ajustes en 4 semanas sin faltar, que esa es la importancia. Después le damos ejercicios correctivos, no son ejercicios del gimnasio, sino son para corregir la columna y mantener el ajuste. Después de estabilizar esa área, hay que fortalecer los músculos para que todos se mantengan en su posición. Y la última, break bad habits, que es romper los hábitos malos, las costumbres. Claro, y eso
proviene del resto de los workshops que hacemos sobre la nutrición, estiramientos, ejercicios, etc. Incluso algo de lo que vamos a hablar ahora en un ratito también. Entonces, haciendo esas tres cosas es como uno obtiene los resultados y llega a sus metas, ¿no? Acá son los estresores, lo que me pregunta usted. Entonces son tres tipos de estrés que causan esa subluxación de la que hablamos. La subluxación, acuérdese, es cuando el hueso está fuera del lugar y no permite que el cerebro se comunique con el resto del cuerpo. Estrés mental, químicos y físicos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el estrés mental? Incluso encontramos que la mayor parte de las subluxaciones son causadas por el estrés mental y no necesariamente de lo físico. ¿Qué son los estresores mentales? Por ejemplo, haciendo una charla en español por primera vez. Quizás el trabajo, ¿no es cierto? Hay tráfico, uno se enoja por ciertas cosas, o viene familia a visitar de su país. Eso causa estrés, y no necesariamente solamente es estrés negativo, sino estrés, cualquier tipo de estrés. El cuerpo nos gusta mantenernos cómodos. Entonces un estrés positivo también el cuerpo sale de la zona cómoda. Claro. Y cuando tenemos los tres estreses, cuando somos personas claro. lo tenemos el mental, sí, claro. y el físico. Claro, los huracanes, ¿no? La comida. Claro, y el químico. ¿Qué es lo químico? Entonces, comer cosas más saludables. Entonces, fresas en vez de un helado de fresa. ¿No es cierto? Porque son mismo sabor quizás, pero si es que hay dos, ¿quién va a elegir el helado? Yo. Claro. Entonces esas cosas del azúcar, los químicos que están en sí, los preservativos, ¿no? Las drogas. ¿Cuánta gente tiene una lista así de medicamentos? Ya hablamos de los medicamentos. Esos medicamentos todos tienen como side effects, ¿no? Entonces, y ni siquiera son side effects. Side effects es como una palabra que miente, porque es decir que lo primario es arreglar el problema, y quizás hay side effects. Así no funciona, el medicamento hace de todo. Entonces los side effects incluso son primarios también. Entonces, también están las vacunas, el agua que uno toma, los desodorantes, los perfumes. Claro. Los desodorantes comparado con los antiperspirantes. Los antiperspirantes tienen aluminio y cuando uno se lo pone se absorbe en la piel, en la glándula de acá. Incluso las mujeres cuando le dan cáncer al seno, generalmente es aquí. Son cuatro cuadrantes y generalmente es en esta área de acá, porque acá es donde se absorben todos esos químicos. Entonces por eso yo no uso antiperspirantes, sino desodorantes sin aluminio. Entonces les recomiendo que no lo usen. Los bloqueadores del sol también tienen que ser naturales, que sean de zinc, o si no también eso, los químicos se absorben y con el sol le da calor y entonces uno se lo está quemando en la piel y lo está absorbiendo más. Entonces son otras cosas. Los perfumes que yo antes cuando estaba en la escuela todos los días me echaba perfume y ya no, porque eso lo absorbe el cuerpo. Tiene sentido, ¿no? Sí, aquí en Florida también los aire acondicionados y están llenos de hongo. También, yes. Claro, los pegamentos que están acá abajo en la alfombra están por todos lados. No se pueden escapar. Entonces esa es la idea de tratar de minimizar un poco lo que podemos nosotros, controlar lo que podemos controlar. Y el último son los estresores físicos, que generalmente la gente piensa que este es el problema. Algunas veces viene la gente y dice, me empezó a doler la espalda el fin de semana, no sé, no hice nada. ¿Qué hiciste? No, vi tele todo el día sentado y tomé cerveza y comí pizza. Bueno, sí, no hizo nada físico, pero los químicos y el estrés mental de estar sentado viendo tele todo el día también eso le afecta. Entonces,
le repito, no es algo que podemos escapar, sino es tratar de minimizar y navegar, salir un poco, ir a la playa, hacer ejercicios, leer. Entonces eso es la respuesta que me decía. Yo le decía, porque entonces al pegarme acá, se me cambió el hueso y sin un ajuste específico se mantuvo la presión en el nervio vago, que se llama, que controla cómo el cuerpo y el cerebro se adapta al estrés. Entonces por eso el estrés físico de andar en la montaña rusa, mi cuerpo se sentía mal, me empezaron a dar alergias, no podía comer frutas, entonces comía algún tipo de químico y mi cuerpo tenía esa reacción. Y bueno, hablándole a la gente, ciertas situaciones, como dije, me daba mucho estrés y me ponía como medio como tiritón, ¿no? Uno nunca se imagina esas cosas, verdaderamente. Claro, especialmente lo de comer, pues ya eso es como lógica, que si no comes bien, pues, o sea, pero lo de los desodorantes, los perfumes y todas esas cosas que uno lo piensa. No, ¿verdad? Como... Sí, y no se lo digo porque, a ver si te puedo regresar. Lo que vemos más es que esto causa la mayor parte de la subluxación. Los estresores van a estar. Entonces hay que hacer lo que uno puede, pero también no se sienta pésimo si es que es tarde y lo único que está abierto para comer es McDonald's. Cómalo, una vez de vez en cuando no lo va a matar. Sí, claro, pero no se dé ese estrés mental, porque eso al final es peor para la salud y todo como se da abajo. Exacto. Entonces haga lo que pueda. Igual que las piscinas, están llenas de cloro. Le repito, todo lo que se absorbe, porque el órgano más grande del cuerpo es la piel. Por eso hay pomadas, ¿no es cierto?, antiinflamatorios que uno se pone y eso se absorbe bien rápidamente. Entonces uno está nadando en la playa y se llena de cloro y está absorbiendo el cloro también. Entonces los estresores físicos, que son macrotraumas, traumas grandes, y microtraumas. Entonces mucha gente piensa que solamente son traumas físicos, pero específicamente que son macrotraumas. Accidente de autos, uno se cae, jugando deportes también, o birth trauma, entonces el trauma del parto, que es muy estresante a la mujer obviamente, pero también al bebé. Muchas veces salen al revés, o le agarran la cabeza. Por los forceps, cuando le hacen presión, todo eso le genera. Claro, otro estudio había el 96% de bebés tenían una subluxación después de nacer, porque lo tiran y después ese problema se crea más crónico. Entonces, si que usted ve acá en la oficina, siempre nos gusta ver niños porque es más fácil solucionar el problema de joven en vez de esperar cuando ya el problema esté muy crónico. Pero también son los microtraumas. Entonces, ¿quién hace eso? Todos, yo diría, todos. Todos. Entonces, a menos que lo hagamos así en la cama. En la cama, tú sabes, claro. Pero vamos a hacer real, tú sabes, todos lo hacemos. Y hacer eso 10 minutos al día, está bien. Pero lo que pasa es que uno lo hace así todo el día trabajando, ¿no es cierto? 8 horas en el computador. ¿Sí? Y en el computador. Después llega a la casa y hace eso todo el resto de la noche. Entonces esos microtraumas, o los hábitos que no deberían ser los malos hábitos, como uno duerme o sentado en el sillón. Yo ahora después llego a la casa y me echo en el sillón así. Y no lo debería hacer, pero lo hago media hora al día y eso tampoco me afecta. Exacto. La idea es no hacer las cosas en exceso. Claro. ¿Y cómo uno trabaja? Acá idealmente uno trabaja con un escritorio más alto, el computador más arriba, para tener mejor posición. Y la silla es importante también para la postura. Incluso estas sillas, ahí le iba a mostrar que nadie está sentado bien, pero yo tampoco me siento bien. Nosotros tenemos reunión aquí todas las semanas y yo estoy sentado así
pero tampoco así no se debe hacer. Okay. Entonces, tiene esta curva. La idea es sentarse bien hacia atrás, casi con los glúteos encima. Los pies así, con una base estable. No, nosotros no estamos acostumbrados y eso nos va a matar. Claro, Como claro, que, de un principio la gente es incómodo, le empieza a doler la espalda por acá arriba porque los músculos están acostumbrados a estar así y no mantener la posición hacia arriba. Entonces así se ve bien. Y con la pera atrás, el mentón hacia atrás así. Y así se debería sentar uno en realidad, no así. Entonces, y cuando las reuniones sí, que le va haciendo aburridas, presión a toda está esa mal, parte. claro, y eso también lo que hace cuando uno se sienta hacia abajo, como le mostré recién, le empieza a afectar la curva del cuello también. Y si el cuello está fuera del lugar, empieza a afectar todo hacia abajo. Incluso cuando uno está sentado así, hay menos oxígeno al cerebro y menos señal del cerebro al resto del cuerpo. Y después con el tiempo, la gente que está jorobada así muere antes en vez de alguien que tiene buena postura. La vida de esa gente es más larga. Y eso todo empieza desde ahora. Por eso la gente de antes, nuestros abuelos, bisabuelos, duran mucho más que las personas que no estamos llegando ahora. Claro. Porque los hábitos no había Porque celular. antes no había celular, no había computadora, todo lo que se comía No era había lo que se sembraba, Claro. lo que se sembraba, y esas personas se quedan con esas costumbres. Claro. Y aunque se sentaran en una piedra, en una roca o algo así, pero tenían a lo mejor postura, tú sabes, porque no Claro. estaban en un celular. Claro, entonces mira, estas son algunas cosas, estresores físicos que nos afectan. Macro traumas, obviamente, o micro traumas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué duerme así, pues, boca abajo? Yo a veces. ¿Sí? A veces, Claro, dependiendo entonces del cansancio. esta es la peor posición para dormir, La peor, la peor. Sí. yo necesito olvidar un Entonces- tratamiento full. Entonces, mira, La que no salgo. la gente que duerme boca arriba, igual es posible hacerlo mal. La idea es estar en buena posición neutra. Yo antes dormía con una almohada muy grande, era cómodo para mí, pero me elevaba el cuello, entonces como que estaba en el celular 8 horas cada noche, o muy hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Quién duerme de lado? Yo duermo de lado. Idealmente uno dormiría de espalda, pero si es que yo no duermo de espalda, no le voy a pedir a ustedes que duerman de espalda. De lado, idealmente también recto. Mucha La gente almohada no duerme debe así. ser muy alta tampoco. Claro, porque mire cómo está el cuello. Entonces imagínense uno duerme así 8 horas al día por 10 años. ¿Qué le va a ocurrir a la columna? Le pone presión a los nervios. ¿no De es hecho, cierto? nos dan un mensaje, ella se va, como quien dice, regenerando a esa postura. Claro, Se va como claro, acomodando todo ahí. acomodando los músculos crónicamente Toda se esa adaptan. posición. Sí, y después eso crea, como dije, la subluxación y después le crea los otros problemas, no solamente el dolor, sino internos. Bueno, acabamos de hablar sobre eso, ¿no? Entonces, mira, cuando uno se sienta hacia atrás así, Así de ahí se aprende. cuando está sentado jorobado, le empieza a afectar el cuello también. Entonces, el cuello, cuando está en esa posición, la cabeza pesa como entre 8 a 10 libras en general. Si está hacia adelante 1 pulgada, la cabeza empieza a pesar entre 20 a 25 libras, 35, 40. Entonces, no sube el peso, pero es la presión que le ponen todos estos músculos y uno le empieza a afectar todo, no solamente el dolor de cuello, de espalda, pero también menos oxígeno en los órganos, menos oxígeno en los pulmones, menos oxígeno en el cerebro también. Entonces, idealmente, estar sentado más hacia arriba, con la cabeza hacia arriba. Entonces, you have to take action to correct your problems. Entonces, hay que tomar acción, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es cambiar la forma de pensamiento. No le estoy pidiendo que vaya a la casa y bote todo el maquillaje y
que cambie todo en su vida, ¿no? Porque después la gente se aburre. Entonces, yo quiero que ustedes elijan 2 cosas que van a cambiar. O sea, tomar más agua, mover más frecuentemente, Comer mejor. claro. Y eso también puede ser como mucho el cambio. Entonces eso también la gente, como la dieta, la gente se aburre. Entonces digamos, cambiemos algo. Entonces quizás comer menos pan, una hamburguesa cómala con lechuga. Entonces hacer cambios mínimos y el cuerpo usted se empieza a acostumbrar y después va cambiando más cosas. Entonces un cambio muy grande no es, la gente no mantiene ese cambio. Entonces elija 2 cosas y empecemos hoy. Son de 4 chuletas, solamente comete 2, ¿ok? Entonces, a lo que ya se hacen ajustes en los de atrás. No, ustedes 2. Por mirando para acá. Estos lo hubiésemos mostrado a ustedes en qué fase de degeneración están ustedes. Acá no tenemos las imágenes, pero en lo que vemos en las radiografías determinamos en qué fase de degeneración o subluxación o artritis está. Hay fase 1, o lo normal, fase 1, 2 y 3. Cada fase toma cierto tiempo. Fase 1 toma entre 8 o 10 años generalmente en llegar a esa fase. Fase 2, casi 20 años. Fase 3, más tiempo, 25 más 30 años. Entonces cada fase también se demora cierto tiempo en resolucionar. La fase 1, 6 a 18 meses. Fase 2, hasta 3 años. Y la fase 3 ya eso no lo podemos arreglar completamente, sino como que podemos como parar el progreso. Entonces, lo que le ofrecemos nosotros después, como decía, si uno viene 2 veces a la semana, 3, 4, etcétera, una vez, eso depende en qué fase esté y cómo podemos continuar con el tratamiento. Entonces nosotros empezamos generalmente con 4 meses y le decimos a usted, nosotros pensamos que le va a tomar ciertas visitas para llegar a la fase inicial, a llegar a sus metas. Después, al fin de esos 4 meses, le damos 3 opciones. Le decimos, ¿usted quiere seguir mejorando? ¿Está contento con el progreso y quiere mantener? ¿O puede no continuar, que también es opción? Nunca lo forzamos a hacer nada que no quiera, pero los progresos generalmente después caen. Entonces eso es opción suya. ¿Okay? Entonces la última parte de esta, la segunda página, habían algunas preguntas que le voy a pedir que vean y llenen el formulario, por favor. Y la parte de abajo es una lista de 5 personas que usted piense que necesitan de nuestra ayuda. No solamente con dolores, ¿no? Sino para ver si es que ellos necesitan que su sistema nervioso funcione de alguna manera. Puede poner su nombre o teléfono. Si es que una persona que usted necesita su máxima ayuda, le puede poner como una estrellita. Nosotros jamás vamos a llamar a esta gente sin el permiso de esa persona. Entonces pónganlo ahí y si es que ustedes le hablan, le piden su permiso y después nos dicen a nosotros que si usted tiene nuestro permiso, nosotros podemos llamarlo. Generalmente el primer chequeo aquí, que incluye la consulta, el examen y la radiografía, cuesta $445, pero por venir aquí y a la gente que está ahí en la lista se lo dejamos a $79, que incluye también la segunda visita. Le mostramos nuestros resultados y nuestra recomendación. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias.